Estos se eliminaron, amigos televidentes, 2 personas mueren y un menor de edad resulta con serias lesiones en su cuerpo luego de que un árbol de chilamate cayera sobre la camioneta en la que viajaban. Esto ocurrió en La Barranca, municipio de Nindiri. Veamos el reporte de Yaritza Calero. Mario, pero es que todo eso es grande, Mario. Entonces se pierde, pues. Si tratamos de cortar aquí, es que si jalamos la punta se la metemos. No, pero si tratamos de cortar este tubo. Mario, coja este. Como Donald Martín Balmaceda, de 56 años, y Fabiana Guadalupe Urbina, de 26, fue identificado el matrimonio que murió trágicamente la noche de este miércoles cuando un gigantesco árbol de chilamate cayó repentinamente sobre la camioneta en la que se movilizaban, hecho registrado en el sector conocido como La Barranca, exactamente en la carretera entre el municipio de Nindiri y Sabana Grande. Los fallecidos viajaban con su hijo, un menor de edad de 5 años, quien milagrosamente sobrevivió, pues solo resultó con golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Este video de cámara de seguridad muestra el lamentable momento en que el frondoso árbol cae precisamente cuando la camioneta va en marcha con los 3 ocupantes. Miembros de los bomberos, junto a pobladores de esa zona que estaban impactados ante lo sucedido, se encargaron de sacar a las víctimas del vehículo con la esperanza de salvarles la vida. Sin embargo, Donald Martín murió en el lugar, mientras que su esposa perdió la vida minutos después de ser remitida hacia el centro de salud del municipio de Nindiri. Alfredo Guerrero, conductor de otro carro que se vio involucrado en esta fatalidad, agradece a Dios, pues él viajaba junto a su familia y logró pasar segundos antes que el árbol colapsara. No, yo nada, yo un choque que tuve ahí, pero con un camión. No, nosotros estamos bien, gracias a Dios, solo daño material. Un milagro. Definitivamente es un milagro de Dios, más nada. Sí. La pareja era originaria del departamento de Granada, lugar donde se realizarían sus honras fúnebres, con colaboración de Martín Orozco, Yaritza Calero, Acción 10. Seguimos hablando de hechos lamentables porque asesinan de varios machetazos a 2 hermanos originarios del municipio de Guaspán, en la costa caribe norte de nuestro país. Los cuerpos fueron encontrados en un predio baldío de una finca ubicada en esta localidad la tarde de este miércoles. Tenemos los detalles siempre con nuestra colega Yaritza Calero. Pero bueno, legalmente el nombre desconocemos, pero es de nombre conocido como Swain White Celedón. Este es uno, mire. Aquí se encuentra el otro cuerpo, mire. Aquí está. De múltiples machetazos fueron asesinados 2 hermanos identificados como Suen Huitzeledón y Asael Huitzeledón, cuyos cuerpos fueron encontrados en horas de la tarde de este miércoles en un predio baldío de una finca conocida como Cujú, cercana a la comunidad Sansán del municipio de Guaspán, en la costa caribe norte, lugar de donde eran originarios ambos fallecidos. Eso pasó entre las 4:30 y 5 de la tarde en una finca conocida como Cujú, cercanas a la comunidad de Sansán, jurisdicción del municipio de Huaspán, Río Coco, en el Caribe Norte. Aikel Bilbano, poblador de esa zona, indica que hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho sangriento, pues el padre de las víctimas también fue agredido atrozmente y se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial de la región. Tenemos conocimiento sobre el hecho, el porqué, pero sí, está confirmado que el papá también está mal herido, pues digamos que está en estado crítico. Apenas están haciendo todo lo posible por trasladar
hacia Huaspán. De manera extraoficial se conoció que ya hay 2 personas señaladas de cometer este hecho, sin embargo, se encuentran prófugos de la justicia. Con colaboración de Kevin Arrieta, Yarixa Calero, Acción 10. Y 4 familias de la Cruz de Río Grande en la costa Caribe Sur escaparon de la muerte, pues fueron evacuados antes que las 2 viviendas donde habitaban colapsaran tras un deslave de tierra. Es Heidi Solórzano quien tiene el reporte. El deslave se produjo por la crecida del Río Grande de Matagalpa tras las últimas lluvias registradas, por lo que el terreno donde estaban ubicadas 4 viviendas se debilitó, provocando que 2 de ellas colapsaran tras el deslizamiento que ocurrió en el barrio central, en la cabecera municipal de la Cruz de Río Grande, exactamente a 60 metros del muelle municipal en el Caribe Sur de Nicaragua. Afortunadamente, las 4 familias fueron evacuadas por el Comupred por el alto riesgo que corrían en la zona y fueron llevadas a albergues con sus pertenencias. Las viviendas que colapsaron quedaron prácticamente en escombros en la ribera del Río Grande de Matagalpa, mientras las otras 2 están en peligro de colapsar. Por su parte, las autoridades municipales, bomberos, ejército y Policía Nacional se movilizaron para apoyar en la evacuación de las familias. Heidi Solórzano, Acción 10. La mujer que perdió a sus 3 hijos y a su esposo soterrado tras el colapso de un muro en el barrio Jayalía en Managua el pasado viernes, como ustedes recordarán, por las intensas lluvias, cuenta ahora devastada que eran conscientes del riesgo y habían pedido la reparación del muro desde hace un año. Katy Molina nos tiene el desgarrador testimonio. Yo le dije a mi esposo, ¿crees que este muro no nos caiga encima por esta vía? Que yo creo que es así la que no está sosteniendo esta parte de aquí. La responsabilidad es compartida, indica la mamá de los 3 niños que murieron soterrados junto a su padre tras caerle encima el muro de una vivienda que colapsó por la intensa lluvia el viernes pasado. Evelyn García, de 42 años de edad, tenía un año de estarle pidiendo a su vecina que repararan el muro, ya que representaba una amenaza por estar en mal estado. Relató que la necesidad por un pedazo de tierra para sus hijos la llevó a permanecer en el lugar a pesar del peligro. Las personas que construyeron ahí primeramente lo dejaron mal hecho. Los que construyeron ahí, uno de ellos me dijo, yo no tengo la culpa. Así me dijeron a mí que yo lo hiciera, ¿ves? Yo no tenía la capacidad de decir que yo lo iba a componer, ¿verdad? Ni que nosotros íbamos a hacer algo porque no estaba en nuestras manos. Uno no era mi muro. Se le hizo el llamado pues, a algunos medios de comunicación y no vinieron a ver. Pues ya estamos aquí. Nos duele la muerte de nuestros hijos. Evelyn explica que estaba dentro de la vivienda cuando el muro les cayó y que a ella la impactaron bloques en el brazo y espalda, por lo que ahora su dolor no solo es emocional, sino corporal. Ellos llegaron, le dijeron, papito, ¿nos prestas el teléfono? Y el papá le dijo, tomen, siéntense. Y sin discutir, juegan entre ustedes los 4. En la otra cama, en el otro extremo, estaba yo con mi niño de 3 años. Cuando yo volteé a ver para atrás, la piedra se cayó encima de la casa y arrepentida de estar viva porque yo hubiera deseado irme con mis hijos porque es un dolor que nadie me puede ayudar. Esta madre expresa que sus 2 hijos de 8 y 3 años de edad, quienes lograron sobrevivir a la tragedia, quedaron traumados. Y el de 8 años, pues, al lograr salir de ahí y ver que quedaron enterrados ellos y solo verle el pie a su papá y su mano, él se me está volviendo loco. Pierde el conocimiento, ahorita no reconoce a las personas, él sale corriendo. La familia será reubicada a un lugar seguro, el sueño de uno de los pequeños que murió. Sería para el resto de mis hijos, ¿verdad? Que quedó el sueño de mis hijos que se fueron, porque los niños que jugaban béisbol, ese era el sueño de ellos. García aprovecha su dolorosa experiencia para dar un mensaje a las familias que viven en zonas vulnerables. A decirle a la gente que cuando hagan esa calidad de muro, tome conciencia primero, ¿verdad? Y tomando conciencia nosotros mismos. Yo lo hice en mi necesidad, en hacer mi cuarto ahí, ¿verdad? Porque necesitaba hacerlo.
que mi familia es grande. La afectada recordó que uno de los niños fallecidos iba a ser intervenido quirúrgicamente este lunes por problemas en el intestino, pero hoy todo es diferente. Con cámara de Ángel Díaz, Katy Molina, Acción 10. Sea Dios llevando la fortaleza a esta familia y siempre siendo su guía y su protección en todo momento. Vamos a cambiar de tema, ya que prensado entre la chatarra quedó un hombre que conducía un microbús escolar tras ser impactado por un bus que cubre la ruta 114. Esto ocurrió cerca de los semáforos de la Mercedes en Managua. Veamos el reporte. Está bien prensado, hermano. Estaba soñando esto yo. No hay manera que jalemos esa lata, man. No, ya vienen los bomberos, ahí están los bomberos. Ahí están ya. Ya lo van a sacar porque hasta ya bonito, espere. Yo en la mañana soñé con esto, yo lo soñé. Estas son las imágenes en las que pasajeros de un autobús que cubre la ruta 114 tratan de sacar a don Eduardo Almendares, de 70 años, quien quedó prensado entre el material retorcido del microbús que conducía, que para su mala suerte, iniciaba sus labores como recorrido de un colegio de educación inicial. Dentro del microbús también se encontraban 4 niños y la cuidadora, quienes afortunadamente quedaron ilesos. Según testigos, el suceso ocurrió cuando el microbús, quien circulaba en el carril de su preferencia, fue impactado en un costado por el autobús. Aparentemente, el conductor de este medio de transporte irrespetó la luz roja del semáforo mientras usaba su celular. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles en la entrada de la colonia Las Mercedes. Al lugar se presentaron un equipo bomberil para sacar al lesionado y posterior lo trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense para ser valorado por médicos de turno. Agentes de la Dirección de Tránsito Nacional determinarán el grado de culpabilidad de los conductores. Tairis Guerrero Sequeira. Actuándole en Acción 10 en la mañana, el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural alerta a la población sobre estafas en línea, donde personas piden dinero para subsidios de viviendas de interés social. Tenemos el informe. El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, INVUR, alerta a la población a no caer en estafas que personas están haciendo por medio de publicaciones en la red social Facebook, en las que solicitan a los ciudadanos realizar pagos en línea para acceder a los subsidios de viviendas de interés social que entrega dicha institución. En el escrito se lee que estos sitios web son totalmente falsos y constituye un delito que atenta contra la ciudadanía nicaragüense. De acuerdo con la abogada penalista Edith Tuckler, son delitos informáticos. Esta situación estamos hablando de un delito. Cuidado, hablamos de 2 o más delitos. ¿Por qué? Porque están usando medios tecnológicos para quitarle dinero a la gente ilegalmente con el objetivo de obtener un provecho ilícito de carácter económico. ¿Cuál podría ser? De acuerdo a la ley de ciberdelitos, que es una ley muy moderna, un fraude informático. Pero cuidado, porque también tenemos el hurto por los medios tecnológicos. La institución insta a la población a no abrir estos enlaces y reconocer la manera de operar de los estafadores. Por ello publicó imágenes que muestran las cuentas falsas, invitando a los usuarios a través de la mensajería Messenger a registrar su información y seleccionar el método de pago. Pablo Pérez, abogado especialista en derecho mercantil y tributario, dice que los sitios web falsos nunca llevan la terminación .gov.ni. Comprobamos de que son páginas veraces y verdaderas porque hacen la terminación .gov.ni. Además que en las mismas páginas, cuando usted entra a una página de una institución para realizar un trámite en línea, hay enlaces en línea que lo remiten a uno a otras páginas, y de esta manera nosotros comprobamos la veracidad. Además de que son páginas gratuitas que no exigen ninguna dávida de por medio. Si va a hacer alguna transacción o pago, el mismo sistema genera la boleta de pago y usted con toda confianza va a la institución bancaria y realiza el pago. INVUR en su comunicado recomienda a la población mantenerse informados a través del sitio web autorizado o visitar directamente las instalaciones de la institución. Con cámara de Ángel Díaz, Katy Molina, Acción 10. Y en otras informaciones, en 50 Córdobas se cotiza la libra de queso seco en el mercado Iván Montenegro. Los comerciantes afirman que gran parte de los productos lácteos reflejan una reducción en su precio en comparación a la semana pasada. Veamos el reporte.
Para esta semana, el precio del queso seco se mantiene en 50 córdobas la libra en el mercado Iván Montenegro. La comerciante Santos Cristina afirma que este valor podría mantenerse los próximos días, por lo que la población puede aprovechar a comprar este producto. El queso seco a 50, a 45 el de crema, de cremado o puro. A 60 tenemos la libra de queso mozzarella o quesillo. De todos los quesos se han mantenido. Tenemos la mantequilla lavada a 23, en la cuajada seca a 45 y la cuajada fresca a 68. La semana pasada estaba igual, a 50, y esta también vale 50. Las 2 semanas se ha mantenido, no se sabe, no hay mucho queso. En el caso de la cajilla con huevo, usted la encontrará entre los 135 a 155 córdobas. Los comerciantes afirman que este producto ha mejorado bastante en su tamaño. Está mantenido el huevo. El tamaño del huevo creció, por eso no hay huevo pequeño. Entonces hay de 140, 150 y 155. Otro producto que encontrará a un precio económico es la borona. Su valor es de 40 córdobas, mientras la crema pura vale 34 y la leche agria 20. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un padre de familia, habitante de una de las comunidades en San Ramón, Matagalpa, solicita ayuda para poder solventar las necesidades de su hijo de tan solo 9 años de edad y quien padece de una enfermedad que ha deteriorado su estado. Veamos el reporte. Osmani Ruama es el nombre de un menor de 9 años, habitante de la comunidad San Marcos del municipio de Muymuy en el departamento de Matagalpa, quien desde los 5 años se le fue detectada hepatopatía crónica, provocada por un virus llamado citomegalovirus, según análisis médicos que se le han realizado, provocándole en la actualidad problemas serios de salud que le afectan en su día a día. A los 5 años le descubrieron ese virus que le había afectado el hígado, pero el hígado estaba funcionando bien. Los resultados últimos clínicos que me dan es que el hígado no está funcionando, que por eso es el problema de la retención de líquido, de la citis que él tiene. Por el problema de que el hígado no está funcionando bien. Hace 2 años atrás, esta enfermedad empeoró, dificultando de esta forma la movilidad y alimentación de este menor, llegándole a afectar incluso durante las noches en sus horas de sueño. Hace 2 años que ya comenzó con el problema de la retención de líquido. A veces pasamos casi toda la noche porque a él, cuando él come, le agarra la fatiga. Y entonces a veces le agarra el dolor fuerte y tengo que estarlo sobando en la noche. A veces casi amanecemos. Tengo que estar al lado de él sobándolo. Incluso él no aguanta ni en la cama porque en la cama queda como que se siente más, que el estómago como que lo presiona más para el cuello. Entonces él duerme en una maquita porque en la cama no aguanta. Según don Salvador Rugama, padre del menor, durante el mes de mayo del presente año, su hijo estuvo internado durante varios días en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota de la capital y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional César Amador Molina de Matagalpa, donde según dictámenes médicos determinaron que le quedaban pocos días de vida, a menos que se le pueda realizar un trasplante de hígado. Sin embargo, su padre aún mantiene la esperanza de que su hijo pueda salir victorioso ante esta enfermedad. Para cualquier ayuda, la población se puede contactar al número 5844 8073 con su padre Salvador Rugama. Desde Matagalpa, Eleazar Quintero, Acción 10. Usted puede ser partícipe y colaborar a que se haga realidad este trasplante, que este menor pueda tener un estado de salud pues totalmente sano. Esperemos en Dios que así sea y que usted que nos está sintonizando pueda sumarse y colaborar. Vamos ahora con otras noticias porque al menos 5 familias del barrio Laureles Norte, acá en Managua, son afectadas por el mal estado de 2 manjoles. Tenemos detalles de su denuncia. Habitantes del barrio Laureles Norte en Managua tienen varios días de estar afectados por el mal estado de 2 manjoles que están atascados de basura, lo que impide la libre circulación de aguas negras, por lo que estas quedan estancadas dentro de las viviendas. Ya tenemos del domingo, sábado creo que. Varios días ya. Varios días, sí. Entonces ya nos montamos, tenemos, usted mira, pues entran adentro, tenemos niños pequeños
Es que está invadido, se gusta pues, entren adentro para enseñar mejor. La casa esquinera. ¿Cuántos manjoles aproximadamente? Aquí son 3, allá están los 3, los manjoles. Esta que está allí. La problemática es de aquí que desde que empezaron las lluvias se ha taqueado estos manjoles y pues no nos resuelven nada. Yo por lo menos yo ya tengo un mes de estar llamando, mandando mensajes, mandando fotos, porque aquí no ha parado de volar agua. Y usted sabe, aquí hay niños, aquí uno no puede hacer sus necesidades porque todo el día pasa volando esa agua. Aquí tenemos 2. Esa y esa, y las 2 están taqueadas. La del baño uno no puede orinar ni nada porque me baja la palanca y ya se rebalsa todito. Y esa de ahí que no para de volar agua todo el día, que parece que es como las otras casas están taqueadas, por ahí tiene salida. Otra de las afectaciones que han reportado es que una de las parrillas que sirve como desagüe en la calle principal está en mal estado, lo que representa un peligro para quienes transitan en la zona. Ya tenemos bastante de tener este problema igual con la parrilla y todos los días cuando siempre ponemos algo que palos, llantas, pero igual cuando viene la lluvia fuerte la llevo, más de algún travieso la quita. Y se van carros, un día de esto casita se va una moto con una muchacha, de suerte que le esquivaron, ahí medio se resbalaron, pero gracias a Dios no les pasó nada. Y ya se está desbaratando más, se están levantando más las otras varillas y ahí corren peligro. Cualquiera de noche que pasa se puede ir y es bien grande y hondo en realidad. Los perjudicados piden a las autoridades correspondientes una pronta respuesta a su llamado. Con imágenes de Héctor Escobar, Heidi Solórzano, Acción 10. Seguimos en Acción 10 en la mañana y en el segmento Consulta con el especialista. Hoy vamos a hablar respecto a la diferencia entre prediabetes y diabetes. ¿Cómo usted puede diferenciarlo? ¿Realmente existe el término prediabetes? Vamos a conversar del tema con nuestro especialista, el médico diabetólogo Javier Bravo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante, porque yo le decía antes de entrar al aire, hay muchos que consideran, no, o son diabéticos o no son diabéticos, la prediabetes no existe, pero realmente sí existe, sí se considera a alguien prediabético y no diabético. Así es, Jocelyn. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Hablando de estos temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de prediabetes y diabetes son 2 términos muy distintos, ya las guías internacionales hablan de rango en el cual el paciente se ubica en la que es la fase de prediabetes y el rango donde ya es diabético como tal. Muchos pacientes han llegado a consulta tomando tratamiento y te dicen yo soy un paciente prediabético y llevan años tomando tratamientos porque el médico se los indicó. Más sin embargo, la prediabetes no es más que el momento oportuno en que el paciente tiene una intolerancia a la glucosa, el momento en el cual se aumenta el nivel de glucosa, pero no un rango mayor a ser diabético. Es decir, que ese rango puede estar entre 100 y menos de 125. Entonces, en ese momento el paciente lo podemos tratar, pero, ojo, hacer cambios de estilos de vida, porque el paciente puede estar solamente con cambios de hábito alimenticio, ejercicio, evitando el sedentarismo, y este paciente puede revertir o sea ese que no momento. Es indispensable el uso de fármacos en este momento. Exactamente, lo que pasa es que hay factores de riesgo, ¿verdad?, que ahí los vamos a mencionar, que tienen que ver un poco con la aparición de la prediabetes. Es decir, el paciente ya tiene hipertensión, por decirte, ya tiene obesidad. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica y determinamos a este paciente, lo ubicamos dentro de factores de riesgo, entonces lo sometemos a tratamiento. ¿Con qué objetivo? Para evitar que haya una complicación mayor en esa fase de la prediabetes, porque ya el paciente ya tiene datos de inflamación y por ende pues te puede conllevar ya a una complicación si tener el diagnóstico de diabetes. Es decir, el paciente puede debutar con un pie diabético y teniendo rango parecido al diabético y por ende se puede complicar después. Cuando estamos ante esta situación que te dicen tenés prediabetes y vas a empezar un nuevo estilo de vida, tiene que ver mucho, es un factor de riesgo, doctor, además de lo que ya usted nos manifestaba, la parte de la edad o el factor genético, si por ejemplo mamá o papá tienen diabetes, yo lo puedo desarrollar. ¿Qué tanto es un factor de riesgo? ¿La edad, la ocupación, por ejemplo? Exacto, muy buena pregunta. Fíjate que nosotros tenemos que hacer tamizaje en estos tipos de pacientes o criterios para decir, este paciente lo vamos a someter a tratamiento o vamos a buscar diabetes o prediabetes en este momento. Personas mayores de 45 años, personas que tienen índice de masa corporal mayor de 26, personas embarazadas que tuvieron niños macrosómicos, o sea, un niño grande para la edad gestacional, jóvenes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en eso hay que hacer tamizaje. Personas que tienen antecedente familiar de primer grado de diabetes. Personas que tienen manchas en la piel, en los codos, en los nudillos,
personas que tienen dislipidemia y personas con obesidad. Entonces, todos estos factores que podemos encontrar, nosotros decimos, este paciente hay que hacerle un tamizaje. Hacemos control de exámenes. Si el paciente se encuentra en rango normal, se le hace un control en 6 meses. ¿Cuál es el objetivo? De ir buscando, ¿verdad? La diabetes lo más temprano posible. Vamos a ubicar imágenes que usted nos ha compartido, doctor, justamente hablando un poco acerca de la diabetes, pero también hablando de esa clasificación. ¿Cuándo sé que es prediabetes y cuándo no es prediabetes? Ya hablando de los parámetros, de los rangos, del índice o del nivel de glucosa en nuestra sangre, para que usted nos lo explique. Exactamente. Normalmente podemos encontrar 3 parámetros adecuados. Ahí podemos ver un pensamiento que dice cómo poder prevenir una enfermedad. Debe existir un largo tiempo de latencia que permita al individuo tomar actitudes favorables. Y si tú ves ahí, dice, la diabetes cumple con este requisito. Es de lenta progresión. Está precedido por etapas reversibles y fácilmente identificables. ¿Qué te significa esto? De que la prediabetes no es más que una etapa en la cual si el paciente lo sometemos a tratamiento continuo, podemos revertir el momento. Puede no llegar a ser diabético. Exactamente. Y aquí podemos encontrar los criterios diagnósticos para diabetes, en la cual son 3 pruebas las que se pueden hacer: la glicemia en ayuna, la glicemia 2 horas después de las comidas, que es la postprandial, y la hemoglobina glicosilada. Son los rangos normales. Y para encontrar pues si el paciente está teniendo prediabetes, podemos entender que la glicemia en ayuna anda de lo que le había mencionado entre 100 y menos de 125. Lo que es la parte de la prueba de tolerancia tiene que andar entre 140 y 190, aquel paciente que se le ha ingerido 75 gramos de glucosa y a las 2 horas le tomamos la muestra, y la hemoglobina glicosilada, que tiene que oscilar entre 5.7 y 6.4. ¿Cuál es el rango normal de un paciente que no es prediabético, que es un paciente totalmente sano, no hay nada de diabetes en él o en ella, en ayuna, doctor? Menos de 100. Menos de 100. El paciente tiene que estar en 96, 95, 90, 80, 70. Ahí no hay vuelta a Dios. Entonces, el paciente de está 70 bien. a 100 máximo. Exactamente. Y en embarazadas se ha notado de que estos resultados cambian porque pacientes con embarazo, ya con un nivel de glucosa arriba de 192, ya el paciente puede tener complicaciones. Doctor, una pregunta que muchos nos hacemos en casa: ¿es confiable el resultado de las pruebas en casa, de los glucómetros, o para confirmar si soy prediabético o prediabética debo ir a hacerme la glucosa en sangre? Es, digamos, un 70% confiable. Okay. Cuando uno, te lo voy a poner como ejemplo, cuando uno se toma la glucosa, tú te la tomas en ayuna y tienes 98, entonces te está alertando de que te faltan 2 para llegar a 100. Entonces ya te estás ubicando en un parámetro de prediabético. Entonces lo más idóneo es hacerte una muestra de glucosa en vena. Pero si en ayuna el aparato te arroja 130, entonces te está alertando de que o estás en prediabetes o sos diabética, ¿verdad? Normalmente los aparatos hay una diferencia en cuanto a la glucosa venosa de 10 a 15 miligramos de glucosa. Entonces es más que todo comparativo. Por ejemplo, un paciente que se toma la glucosa y en ayuna le sale 300, entonces probablemente ese paciente sea diabético, ya marcó el aparato. Pero no vamos a decir que es exacto como tal, pero sí por lo menos orienta un poco al paciente cuando es diabético para saber más o menos los niveles. Y para descubrirlo se puede utilizar perfectamente el glucómetro, ¿verdad? Con ese objetivo para identificar lo más antes posible lo que es la parte de la prediabetes. ¿Por qué te digo esto, Jocelyn? Porque hay pacientes que se complican en ese momento. Hay pacientes que tienen alteraciones metabólicas, alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardíacas, como podemos ver ahí, lo que es la parte del aumento de peso, lo que decía, los marcadores inflamatorios. El paciente, aparentemente nosotros solo vemos por fuera aquel paciente que ha aumentado la barriguita, aquel paciente que ha aumentado lo que es la parte de los brazos, las piernas, y más que todo internamente todo eso se está aumentando también. El paciente que se le aumentan los lípidos, hay deterioro de la función renal, la función cardíaca. Y lo que más temen los pacientes diabéticos es lo que es la parte de la retinopatía, que es quedar ciegos. Muchos pacientes, tú sabes que hemos hablado de esto, de que dicen que la insulina es que los deja ciegos y que si me pongo la insulina es porque ya estoy en etapa terminal, y no es más que una descompensación de la diabetes continuamente que te puede llevar a este tipo de complicaciones. Hay comentarios, doctor. Quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Buenos días, me gustaría preguntarle al doctor sobre cuál es lo normal del azúcar en una niña de 12 años. Pregunto porque ella tiene síntomas de diabetes y casi toda mi familia es diabética.
A mi hija se le ha bajado hasta 38 y 40. ¿Esto es normal? No es normal, es una glucosa bastante baja. Normalmente tiene que estar, como decimos, menos de 100, ¿verdad? Ya a ese nivel pues habría que tomar en cuenta, porque recordemos que la diabetes te puede dar en hiperglicemia y también te puede dar en hipoglicemia. Hay pacientes que son diabéticos pero solamente en hipoglicemia, totalmente se le bajan porque hay un defecto. Pero eso es sumamente peligroso. Exactamente. Habría que valorar lo que es la parte de la clínica con el laboratorio. ¿Y ella la debe ver pediatría o un diabetólogo? Las dos cosas, la ve el pediatra y de la manera ve interdisciplinaria, entonces. Exactamente. Ok, vamos a leer más comentarios. Doctor, usted decía, mientras vamos a buscar otros comentarios en nuestra otra página, usted decía que cuando estamos ante un diagnóstico de prediabetes se puede retroceder y no llegar a ser diabético con un cambio de estilo de vida. Normalmente, ¿qué implica ese cambio de estilo de vida? El paciente se le hace una buena historia clínica, determinamos cuáles son los factores de riesgo que lo está conllevando a la enfermedad, determinamos si el paciente está haciendo ejercicio, determinamos si el paciente está tomando hábitos tóxicos como el cigarrillo, el fumado, y se valora lo que es la parte de la alimentación. Cuando hablamos de cambio de estilo de vida, engloba todos esos factores, lo que es el ejercicio, la alimentación y los hábitos tóxicos. De tal manera que si el paciente suprime todos esos factores de riesgo, el paciente puede revertir la enfermedad inmediatamente, puede bajar de peso inclusive, de tal manera que sus niveles de glucosa vayan normalizándose. Porque desgraciadamente con solo el aumento de peso, el paciente abre puertas para varias complicaciones de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes, de artritis, de asma, de problemas intestinales y al final hasta de eventos cardiovasculares. Entonces, simplemente con subir de peso. Entonces lo ideal sería revertir eso en un tiempo determinado, no más de 3 meses. Más comentarios, doctor. Nos dice un caballero que nos está sintonizando. Buenos días, tengo 33 años y mi peso es de 300 libras. En mi familia todos son diabéticos. ¿Qué puedo hacer? Imagínate, eso es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, obviamente. Porque indistintamente de la altura, 300 libras es un peso. Exactamente. Entonces lo ideal que sería en este paciente es someterlo a pruebas diagnósticas para determinar si está con el evento. Ya tiene el sobrepeso, ya tiene el antecedente familiar, probablemente ya tenga prehipertensión, probablemente tenga dislipidemia, entonces lo ideal sería valorarlo y determinar realmente en qué etapa lo podemos ubicar, si en la prediabetes o básicamente ya en el diagnóstico de la diabetes. Y el problema de esto, yo sé, es que muchos pacientes tienen temor. El temor, saben que están con el sobrepeso, saben que tienen antecedentes familiares, saben que pueden tener la diabetes, pero no buscan atención. Por el miedo a que le digan, sos diabético. Tener que quitarle todo lo que en un momento dado le gusta comer, pero lo puede consumir con el tiempo. Lo único que hay que saber, básicamente, alimentarse. Ok, cuando hablamos de esa alimentación, doctor, y de la posibilidad de revertir la prediabetes, ¿qué tan rápido puede ser? Usted decía que es bastante rápido en realidad, pero no se puede hacer solo, porque también si se le baja demasiado el azúcar puede ser mortal. Exactamente. Ahí, como te decía al inicio, hacemos un manejo multidisciplinario, lo que entra en juego aquí la nutricionista principalmente, ¿verdad? Nosotros como diabetólogos le tratamos de someterlo a tratamiento continuo, le explicamos cuáles son los valores que debemos encontrar. Es obligatorio este paciente tener su glucómetro. ¿Qué puede comer y qué no? ¿Qué puede comer en menor cantidad o mayor Exactamente. cantidad? Normalmente casi la mayoría de pacientes ingieren muchos carbohidratos y muchos azúcares. La mayoría. Después, cuando uno le habla de hábitos alimenticios, al final te salen diciendo, doctor, es que solo sacaste voy a comer. Eso es lo que me va a recetar o solo verduras. Y realmente puede comer variado, ¿me entiendes? Pero el detalle es que el paciente a veces no se ubica en el contexto en el que está. Sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. Es decir, no bebo gaseosa, pero sí compro un jugo. No bebo jugo, pero sí bebo un fresco. Y si me bebo un fresco, me lo bebo simple, le echo un poquito de agua y todavía, con azúcar, le echo un poquito de agua y se vuelve más simple y así no me afecta. Entonces, lo está haciendo continuamente, que al final se deteriora el mismo. A veces te dicen, bueno, tomate una soda, tienen esta creencia, tomate una soda y si te tomas una soda de 12 onzas, por ejemplo, te tomas un vaso con agua con la misma cantidad, las mismas 12 onzas, y eso va a diluirla y no te va a afectar. ¿Mito o realidad? Ese es un mito, obviamente, porque al final todo se revuelve en el estómago, independientemente que esté bebiendo. Todo entra al cuerpo. Exactamente, la cantidad concentrada es la misma, lo único que con mayor agua. Entonces, obviamente, no es conveniente. Todas las bebidas, como le digo a mis pacientes, todas las bebidas que usted puede ver en un freezer, no las debe ingerir, porque son
alimentos carbonatados, alimentos que realmente destruyen al paciente diabético. La bebida oficial, como se lo he dicho a muchos pacientes, es el agua principalmente. Y si va a ingerir fresco, mejor que lo ingieren fruta. Si va a ingerir café, que sea un cafecito simple mejor. Exactamente. Lo más idóneo es simple. Yo le he dicho a los pacientes, pueden beberse 1 o 2 tacitas en el día, pero que sea simple, si están con el deseo, porque mucha gente ya está acostumbrada a tomar el café y cuando se lo debe evitar, más bien se sienten como que le están quitando un pedazo de su vida, ¿verdad? Entonces lo ideal sería negociar con el paciente qué es lo que puede ingerir, qué es lo que no, qué es lo que le puede causar daño y que se chequee su glucosa, ¿verdad? Porque muchos pacientes abusan en las comidas y no se chequean la glucosa y ahí es donde se complican. ¿Esa prediabetes, doctor, durante el embarazo también es reversible? Fíjate que el embarazo podríamos tomarlo en cuenta como un factor de riesgo a desarrollar diabetes. Es decir, el embarazo sería como una prediabetes en una mujer. De tal forma que si esa paciente, después que sale del embarazo, sigue con hábitos alimenticios tóxicos, aumenta de peso y no hace prácticamente caso de lo que el médico le indica, ese paciente pasa a ser diabético. Entonces es como un factor de riesgo. Pero ya en sí la embarazada, para diagnosticar si esa paciente es diabética o no, ahí la clasificamos como diabetes pregestacional, que estamos hablando de aquel paciente que ya tiene la enfermedad y salió embarazada. Y la diabetes gestacional, que propiamente se le aumentó el nivel de glucosa durante el embarazo y están determinadas por semanas de gestación. ¿Ya? De acuerdo a las semanas de gestación, se le da el diagnóstico a la paciente en ese momento. Es decir, que muchos pacientes quieren salir panzona o salen de manera accidental, pero ya tienen la diabetes, ¿verdad? Entonces, en el momento que están, se le descubren. Una mujer que ya tuvo diabetes gestacional, ¿es conveniente que vuelva a salir embarazada? Perfectamente puede volver a salir. Inclusive, si esa paciente se cuida antes del embarazo, probablemente no tenga diabetes durante el embarazo. O sea, que esté controlada. Exactamente. Casi la mayoría de pacientes no se controlan. La mayoría no se controlan. Antes se hablaba de que las embarazadas, o sea, las personas que querían salir embarazadas, debían de tomar ácido fólico 3 meses antes, deberían de cuidarse antes, el peso, los ovarios, todo para prepararse a lo que es la parte del embarazo. Sin embargo, hoy en día es al revés. El paciente sale embarazada y hasta después busca cómo cuidarse. Y ahí es donde se complica. Doctor, ¿cómo estamos en nuestro país en cuanto a los rangos de edades donde podemos ver ya la prediabetes instaurada o la diabetes instaurada? Por lo general, estamos acostumbrados a verlo en personas mayores nada más. Sin embargo, con hábitos alimenticios y el ritmo de vida acelerado que llevan los muchachos desde muy jóvenes, hemos visto casos, o al menos yo conozco de varios casos, donde son adolescentes y ya tienen prediabetes o ya tienen diabetes. ¿Esto es bastante frecuente o son casos aislados? Es bastante frecuente. Yo sí, déjame decirte que a veces nosotros comparamos estadísticas a nivel mundial con Nicaragua y realmente casi son parecidas. La mayor parte de gente están aumentando de peso enormemente, no están haciendo mucho caso al ejercicio físico y a los malos hábitos alimenticios. Entonces el paciente obviamente en esta etapa juvenil que está en desarrollo es cuando debería aprovechar lo que es la parte de la juventud, hacer bastante ejercicio, ¿verdad? Mantenerse ubicado en el contexto de que sí, la diabetes es una pandemia, la diabetes es algo que en cualquier momento el paciente la puede adquirir. En casos que el paciente la presente a temprana edad, pues puede estar asociada a la obesidad, pero puede estar asociada a lo que hablábamos, pues los rasgos genéticos, que tal vez el niño era grande y su mamá era diabética, y entonces el niño desarrolla diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 2, que es la más frecuente a nivel mundial, esa va precedida por lo que estábamos hablando, de la prediabetes, de la resistencia a la insulina, y si ese paciente en ese momento no se cuida, cae inmediatamente a lo que es la parte diabética. Acordémonos de que hablábamos de que ya para el 2040 va a ser el doble de lo que son hoy en día. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese tipo de estadísticas, estamos hablando de que hay un sinnúmero de pacientes que andan ahí circulando, que no se han hecho un diagnóstico preciso, pero sí que sí tienen factores de riesgo. Si vos vas a un local y determinás a los pacientes y lográs ver de que cuántos pacientes están en sobrepeso, uno dice como médico, todos estos pacientes probablemente en menos de 5 años desarrollan diabetes. Y si ya tienen hipertensión, con mucha mayor razón. No vamos a decir de que los pacientes tienen que estar delgaditos, ¿verdad? Sí. Porque no es la idea. Pero sí, por lo menos que estén sometidos a cambios de hábito alimenticio un poco y ejercicio 3 veces a la semana para que siempre el corazón esté funcionando bien, pues, y evitemos complicaciones. Sabemos de que después de los 60, 65 años, por deterioro normal del cuerpo, pueden existir aumento de la glucosa, aumento de la presión, pero es que es algo normal y fisiológicamente que se va a presentar. La idea es retrasarlo lo más que podamos. Exactamente. ¿Por qué se dice que
el periodo de vida del nicaragüense anda entre 60 y 65 años. Por esa razón, porque hay muchos pacientes que no se cuidan. Y hay personas que, me lamento mucho, 45, 50 años ya con amputación. Sí. Entonces, quisieran esas personas revertir el tiempo, quisieran decir o dicen que es un castigo divino porque tal vez hicieron mal en el transcurso de su vida y por eso terminaron así. Pero si marcamos a aquellos pacientes y tomando en cuenta de que realmente esa enfermedad te viene a complicar la vida, te viene a aumentar los gastos, tanto económicos, gastos familiares, ya que estar cuidando a un paciente con una amputación es bastante serio, llevarlo, ¿verdad?, en su silla de ruedas y todo lo demás. Entonces, la idea es hacer conciencia de que la diabetes se puede prevenir. Sabemos de que ya los que están y los que vienen hay que cuidarlos. Doctor, cuando estamos ante estos factores de riesgo para desarrollar prediabetes, pero estamos como que, bueno, yo me siento bien, tengo esos factores de riesgo, es verdad, tengo este problema, mi mamá o mi papá son diabéticos, pero yo no siento nada. Y le pregunto esto así porque en muchas oportunidades hay pacientes que pueden tener algún síntoma, pero como son tan genéricos, en ocasiones los síntomas pueden confundirlos con otra situación de salud y no les da la alerta, al menos por síntomas, de que es prediabetes o diabetes. ¿Qué signos nos pueden dar esa alerta o qué signos son comunes en un paciente que tiene prediabetes o diabetes? Fíjate que muy buena observación, Jocelyn, ya que el paciente prediabético generalmente no tiene síntomas. En cambio, el paciente diabético sí, los que le llamamos las 4P, la pérdida de peso, la orinadera, la mucha sed, bastante hambre. Entonces, ese paciente ya está tildado como diabético. Un paciente que te llega a la emergencia o te llega a la consulta con toda esa sintomatología, vos decís, este es diabético. En cambio, el paciente prediabético normalmente solo nos dirigimos a los factores de riesgo. Un paciente que te llegue con un cuellito bastante oscuro, con las nudillos oscuras, este paciente es sospecha de prediabetes. O un paciente que tiene obesidad. ¿Cómo podemos determinar la obesidad o, digamos, un aumento de peso en un paciente? La circunferencia abdominal. Se toma la circunferencia abdominal del varón arriba de 102, ese paciente sospecha meramente de que podemos tener un problema de prediabetes. ¿Y en el caso de la dama? En el caso de la dama igual, mayor de 88, podemos determinar que fácilmente ese paciente está en prediabetes. O le sacamos el índice de masa corporal, ¿verdad?, que habíamos hablado en otras ocasiones, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Hacemos una ecuación ahí y nos damos cuenta que si está mayor de 26, el paciente está en sobrepeso. Entonces, ya un paciente con solo la palabra sobrepeso ya es factor de riesgo a diabetes. Sus recomendaciones para cerrar, doctor, y hay muchas preguntas relacionadas al tema, pero por factor tiempo, pues vamos a poner en pantalla el número telefónico del doctor y nos dice usted dónde pueden encontrar a los pacientes que han estado pendientes de este tema, también algunos de los hijos e hijas de pacientes con diabetes que quieren, pues, tener un control, una observación más cercana con sus padres que tienen esta enfermedad y que sabemos que si está controlada se evitan las complicaciones. Así es, exactamente. Para todos aquellos pacientes diabéticos, ¿verdad?, la recomendación que sigan con su tratamiento. Si el tratamiento no les llega por X motivo, pues hay que hacer modificaciones constantemente. A los que no son diabéticos y tienen antecedentes familiares y tienen factores de riesgo, pues los invito a que asistan a las consultas, al médico que ustedes deseen y se chequeen. Entre más temprano diagnosticamos la enfermedad, evitamos complicaciones a largo plazo. Y no hay que tenerle temor. Las enfermedades vienen tal como vienen, ya sea no solo la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Lo ideal sería hacerse un chequeo meramente relacionado al tema que estamos hablando, que es la prediabetes, y determinar realmente si entra o no al bolsón de todos los pacientes diabéticos. Estoy ubicado en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la colonia El Periodista, y el teléfono pues ahí va a aparecer en pantalla, 8693-4832, en un horario extendido de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo preguntaba si atendía los sábados. Y los sábados, claro que sí, de las 9 hasta que se vaya el último paciente. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy constructivo el tema, muy ilustrativo. Hemos quedado claros de algunas situaciones que vivimos día con día y que precisamente lo consideramos como realidad y más bien son mitos que pueden afectar nuestra salud si los ponemos en práctica. Gracias nuevamente, doctor. Gracias a usted también por la invitación. Bueno, llevando siempre temas, los esperamos un jueves como este.
Te voy en 15. Voy en 15 días, sí. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, que nos ha acompañado, y a usted gracias por sus comentarios, por su fiel sintonía. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Bueno, nosotros vamos a conversar sobre un interesante tema. Dirán muchos, lo hemos abordado en varias ocasiones, pero es algo que no cesa, es algo incluso que en muchos lugares se incrementa, y estamos hablando sobre el ciclo de violencia desde todo punto de vista. Para abordar este tema está con nosotros nuestra especialista doctora Alba Roni, y vamos a conversar también sobre lo que define la OMS como violencia, y es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo, comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Eso desde el punto de vista científico. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Odilí. Yo creo que, bueno, es un tema muy importante, porque vemos a muchísimas personas, pues vemos las estadísticas, ¿no?, de cuántas mujeres han perdido la vida después de todo lo que es un ciclo de violencia que va pasando desde la violencia más pequeña hasta lo que es el femicidio. Y vemos las estadísticas del femicidio a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, y vemos cuántas mujeres pierden la vida en manos de hombres. Y las constantes son las mismas, que sean mujeres asesinadas, y siempre el victimario es el hombre y la víctima es la mujer. Entonces, esto es un fenómeno que se ha venido dando, ¿verdad?, a nivel mundial, y cada vez vemos que hay muchas campañas de sensibilización, pero no para esta situación o este fenómeno o esta laceración, flagelación en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de violencia, no solamente podemos hablar de violencia cuando ya hay una muerte o cuando hay un moretón en la mujer, sino desde las violencias bien pequeñas que van subiendo hasta llegar a lo que es el femicidio. Hay violencias a veces desde el noviazgo, desde cuando comienzan las relaciones a conocerse, y a veces el mismo ego que a veces una mujer pueda tener, o ese mismo sentido de, a ver, a mí nadie me va a dominar y esta persona me ha retado, y a veces ese reto puede generar algún tipo de adrenalina en ella, esa dopamina, decir, yo voy a dominar o yo lo voy a cambiar, y en ese sentir comienzan a engancharse en esas relaciones tóxicas que terminan después hasta en matrimonio, y matrimonios tóxicos con una dinámica totalmente destructiva, y puede llegar a terminar en muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos hablar, ¿verdad?, de violencia cuando hay ciertas descalificaciones, desde las cosas más sencillas. A veces las personas conversan, cállate, no es con vos, no te dijeron a vos, es que dejarías de ser vos. Ay, otra vez ella, hablando de lo mismo. Y comienzan a descalificar con cosas pequeñas, que se ven pequeñas, pero que impactan enormemente en el autoestima de la mujer. Por ejemplo, y cuando hablamos de este tema, muchos hombres podrían decir, pero también los hombres son violentados. Así es, doctor. Y ese es un tipo de defensa para desvalidar este tema tan importante. Entonces, es bien importante comprender que en este momento, y porque nos ha pasado, a mí me llaman después, pero no hablan de la violencia del hombre, de la mujer contra el hombre. Pero el tema hoy, específicamente hoy, es del hombre hacia la mujer. En algún momento sería interesante ver el otro tema, ¿verdad? Porque se dan de dinámicas diferentes. El hombre, por naturaleza misma y biología misma, tiene mayor fuerza hablando de la parte física, y en la parte social se le ha dado un lugar diferente a la mujer. Ahora mismo, al entrar acá, ingresar, compartía y debatía relacionado con este tema una situación. Por ejemplo, dice, se contrata a veces menos mujeres y más hombres porque las mujeres piden más permiso, porque el hijo se le enfermó, porque el familiar está enfermo, porque ella también se siente enferma, o porque el hombre casi no pide permiso, porque el hombre quizás no tiene o no tiene un papel dentro de la familia de más responsabilidades desde el punto de vista de los hijos. Eso también es parte de una discriminación y de violencia, doctora. Totalmente. Todo lo que es discriminación, estamos hablando de violencia, automáticamente. Todo lo que
le baja la autoestima, lo que le quita el poder que por naturaleza tiene el ser humano de desarrollarse, de estudiar, de crecer, de autorrealizarse, también es violencia. Así por es. ejemplo, el mismo hecho también, y lo que hablé, es violencia, se da en todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, en las sociedades, si un hombre tiene 3 mujeres vecinas, no pasa nada, pero si una mujer le fue infiel con alguien de Martes, ahí la mujer es etiquetada, discriminada, humillada, maltratada, y eso pues parte también de eso, ¿no? De los géneros. Doctora, y de la desequidad. Abordemos desde el punto de vista varios detalles. Por ejemplo, hablamos de esa violencia que usted ha delimitado el tema en relación a la que sufre, la violencia que sufren las mujeres. Vamos a hablar las niñas y las mujeres. Pero las redes sociales están jugando ese papel también indistintamente en algunas situaciones, ¿verdad? Pero se dice, el internet es bueno, la tecnología es buena, pero se desaprovecha y a veces se desaprovecha violentando, porque también a través de las redes sociales vemos cómo quizás queriendo subir el ego o queriendo ganar seguidores, cómo se exponen también a veces a ese tipo de violencia, porque el que te digan que te hablen de tu cuerpo, te hablen de tu forma de ser, que te hablen de tu característica física y de una forma despectiva, ¿eso sería violencia, doctora? Totalmente, eso es violencia contra la dignidad de la mujer. Entonces, y a veces la misma mujer se autoviolenta cuando se expone de una manera como mercancía o como se expone de una manera ya no deja nada para la imaginación. Y después, ahí, cuando se ponen y hacen ese tipo de cosas, cuando hay comentarios, después se sienten ofendidas. Y es bien importante entender que una persona, pues las mujeres, en ese proceso de la dignidad, del cuidado, es importante cuidar su dignidad, cuidar y no permitir que absolutamente nadie, y no es que no vamos a permitir con más violencia, porque hay personas que dicen, no, a mí sí, o sea, viven retando al otro, buscando cómo entrar en conflicto. Me va a conocer, dicen. Ajá, mira, si vos me decís, y tal vez la otra persona nada que ver, o por un saludo, que por ejemplo lo miramos en algún momento, un saludo en McDonald's, ¿no? De un guarda de seguridad, una muchacha, y comenzó a decir un montón, ¿verdad? Entonces es bien importante que la mujer comience a valorarse más, a quererse más y a entender que cuál es el ciclo de violencia, por ejemplo, que se da antes de un femicidio. Y el ciclo de violencia muchas veces no lo entiende el que está afuera. Porque, a ver, ¿cuáles son esos 3 lugares? Primero, la presión. O sea, la persona comienza a tener, se contiene y comienza a tener esa presión de no poder expresar esa rabia, ese enojo, ¿verdad? Luego viene la agresión a la mujer. Es que vos me hiciste hacerte esto, fue tu culpa, y la golpea emocional o físicamente, doctora, o económicamente. La violencia que ejerce otra mujer, porque también existe esa violencia de una mujer hacia otra mujer. Sí, existe, y tristemente a veces que no queremos caer en esa realidad, pero necesitamos trabajar mucho en eso. La sororidad es una situación, es algo que casi no se da, ese apoyo a la otra mujer. Y a veces más bien somos las más crueles con otra mujer, denigrándola. O el mismo machismo en el que nos hemos desarrollado, a veces culpamos a la mujer que es violentada. Pero es que si te lastima tu pareja, tu novio, tu esposo, y vos te quedaste ahí, es porque vos tenés la culpa, quítate de ahí, andate de ahí. Entonces nadie entiende que lo que es una dependencia emocional y el ciclo de violencia es como un síndrome de adicción, o sea, que la persona sabe que está siendo destruida, pero le cuesta salir. Entonces, nadie que no ha pasado por eso puede juzgar, etiquetar y decir, es que a vos te gusta que te maltraten. No. Hay una baja autoestima que el agresor ha venido trabajando desde el inicio, comienza a denigrarla, a humillarla, y la autoestima de la persona llega a tal punto que termina creyéndole al agresor que él o ella tiene valor solamente porque está con él. Entonces la mujer dice, no me puedo ir porque ¿quién me va a querer?
después de que me maltrató, o sea, yo tengo que aguantar o por los hijos o tengo que aguantar pues porque tal vez no trabajo y él me mantiene y tal vez, y el tema es que tal vez no trabaja porque él le dijo que no trabajara. Y no trabaja afuera, porque en la casa claro. es un trabajo que no se pero no remunera. devenga salario, entonces Sí. no puede autosostenerse y sostener a sus hijos. Pero ¿cómo comienza la violencia? Niña, no trabajes, para eso estoy yo, no te preocupes, yo voy a proveer. Y el hombre se vuelve tan indispensable en la mujer para someterla, para quitarle el brillo e ir, como yo siempre les digo a mis pacientes, como un vampiro emocional. Les va chupando toda la energía y la persona no puede salir, o sea, ya no tiene la fuerza para salir de ese ciclo. Porque viene primero la tensión, o sea, es que, mira, ya me estás enojando, mira, es que mira un día de esto, y va la tensión, llega la agresión y luego viene el perdón, perdóname, y otra vez la luna de miel, pero mira que no va a pasar, pero vos toma tuviste una la flor. culpa, dice. Sí, claro. He escuchado eso. Es que le culpan a la mujer de todo la agresividad, y a veces no precisamente necesitan un golpe, como lo decíamos al inicio, sino, por ejemplo, una denigración, cuando juzgan o comparan, mírate vos cómo estás, como la fulanita está linda, mírate vos, no te arreglás, vos no servís para mucho, ay no, si fuiste vos, o sea, con cosas pequeñas va calando, o a veces, por ejemplo, en las relaciones, hay tensión y el hombre le quita el habla. Sí. Y eso es un castigo psicológico. O sea, la persona comienza a sentir inestabilidad, ansiedad, siente que la está abandonando, y más si esta mujer trae una herida de abandono, una herida de injusticia, una herida de rechazo. O sea, vuelve a revivir la herida y eso hace que ella baje más su autoestima y haya más dependencia. Y se suma la violencia, doctora, cuando la familia interviene en la relación, que también la familia se convierte en agresoras de esa mujer, la familia, ya sea de ella o de su pareja. Tristemente estamos en una sociedad donde muchas personas creen que la mujer tiene que aguantar hasta las últimas consecuencias porque la familia es primero. Y sí, la familia es primero. Como la familia es primero, no deberían de aguantar tanto, porque lo que están enseñando a sus hijos y a sus hijas es que cuando ellos tengan una relación, o van a tener que aguantar, o van a tener, en el caso de los varones, van a tener derecho a violentar. Y ese ciclo de violencia se va a ir repitiendo de generación en generación. Vamos a leer algunos mensajes de texto, doctora, que nos hacen llegar a través de nuestra página como Canal de Nicaragua o Noticiero Acción 10. Muy buenos días, saludos, doctora. Le dicen, ojo con eso, no permitir desde un comienzo esa situación, ya que se conoce a la persona desde el inicio y es así, mejor alejarse a tiempo. Ojo con eso. Hay de uno como mujer si se deja violentar. No debe ser así. Es triste pensar que podemos cambiar la mentalidad de un hombre que impone, manipula y maltrata psicológicamente, llegando al límite de hacer creer a la mujer que es culpable. Cada vez que los casos son más, a mi alrededor veo muchos casos. Tengo una familiar que está pasando por esa situación con su esposo, pero siempre ella busca cómo hacernos pasar que puede pensar que puede cambiar. Muy cierto, nos dicen por acá, muy bonito el comentario. Muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo, ¿verdad? Es un tema bastante sensible y que hay que abordarse con todo el respeto y la responsabilidad que se tenga. Doctora, en este caso, ¿cómo hacer? Es bien importante los comentarios, gracias por los comentarios, ¿verdad? Pero yo sí creo que es bien importante crear esa malicia o esas alertas, estarlas bien abiertas, porque a veces en las discusiones, a veces normalizamos muchísimas discusiones donde se pasa el límite, ya no de discusión, sino de pelea y de agresividad. Entonces es bien importante tener las alertas bien abiertas, porque las personas cuando entran a una relación jamás piensan que van a ser objeto de violencia. Y esto no tiene nada que ver ni con estrato social, ni con niveles académicos, ni con niveles económicos, ni con belleza, ni con fama. No tiene que ver con nada de esto. Muchísima gente pública, y hablando de mujeres empoderadas, hablando de personas exitosas en muchos ámbitos laborales,
han sufrido violencia y han vivido cosas terribles, pero por la vergüenza a la familia, por la vergüenza a la sociedad, por el miedo al fracaso, por el miedo a la soledad, por el miedo a tener que comenzar de nuevo, o el miedo a que comience la gente a criticarla o a etiquetarla. A veces la gente no dice, porque dice, no lo voy a dejar porque estoy enamorada de él. Y no es enamoramiento, no puede amar a alguien que le está haciendo daño. Hay que romper y no el hay silencio, manera, doctora. total, Hay que romper y el no hay silencio. manera de poder amar a otro si no se ama a sí misma. Seguimos leyendo comentarios. Saludos, doctora, desde Masaya, nos dicen por acá. Yo pienso que la educación y el ambiente donde se convive desde pequeño determina nuestro comportamiento, pero hay que tener mucho autoestima y respeto hacia una dama. Otra persona nos dice, muy buenos días, gracias por los saludos. Doctora, yo digo que la violencia de un hombre comienza con el primer grito que le da a una mujer, y muchas se acostumbran tristemente hasta de humillarla en público y ella lo ve como normal, mas no sabe que eso es violencia psicológica. Por eso desde niña hay que enseñarle que nadie ni nada le puede humillar, menos agredirla, ni física ni verbalmente. Hay que enseñarles que valen mucho y merecen respeto en todo el sentido de la palabra. Es parte de los comentarios. Sí, sin embargo, no es la primera alarma, es el grito, porque hay hombres que no gritan, hay hombres que son sarcásticos, hay personas pasivo-agresivas. ¿Perdón? Con una mirada a veces. Claro, hay agresivos pasivos también. Ay, si dejarías de ser vos. Yo sé que sos bien linda, pero lee más. Así es. Le está diciendo bruta. Sí. O sea, es poder leer entre líneas la agresividad, la violencia que puede dañar el autoestima. Y a veces se disfraza tanto que a veces no lo logramos visualizar. A veces no tenemos abiertas las alarmas de decir esto es violencia o esto ya no se permite. Y por eso es tan importante hacerlo antes de entrar en una relación o esperar que pasen tantas cosas, decir, para la próxima. No, es que son discusiones normales. ¿Qué cosa es discusión normal? Yo puedo estar enfocado en un problema, pero si ya esa energía de querer resolver ese problema, ya no estamos dirigiéndonos hacia el problema, sino hacia nosotros como personas, queriendo bajarle el autoestima para ceder ante esa situación, porque así comienza la violencia, cuando se tocan temas donde no están de acuerdo. Entonces, cuando ya la situación, y esa es la alarma importante, porque desde la primera vez, si lo permitimos, vamos a tener que permitir la siguiente. Vamos a justificar y vamos a terminar aceptando que fue nuestra responsabilidad. Entonces, si se inicia con un tema en específico, pero cuando ya el enfoque no es el tema, sino hacia la persona, a ver, si es que no lo pude resolver con argumento y comienzo a decirle, es que vos fuiste la que estás equivocada, siempre decís estupideces, o siempre, ya es violencia. Hay palabras soeces y todo. Claro, eso ya es violencia. Y es importante que estar alerta, no hasta el grito, no hasta las malas palabras, sino esa violencia que a veces está bien disfrazada, pero que va lastimando el autoestima y que ya está dirigiéndose hacia la persona, etiquetándola. Y una cosa importante, nunca etiquetemos ni discriminemos a las personas que no han podido salir de esta violencia, de la violencia de género, porque cuando nosotros no entendemos y no hemos vivido, es importante aprender a respetar y alejar a las personas que están viviendo con violencia. Estamos tirándola al vacío. Tratemos de tener esa comprensión, mantengamos la relación para que esa persona tenga con quien desahogarse y tenga un rescate oportuno. Recordemos que la violencia es como una adicción. Entonces la persona cree al inicio que la puede controlar, pero no es cierto. Y eso cada vez es más fondo. Gracias, doctora Albarroni, por cada uno de los detalles. Y así, como bien lo decía usted, es importante, si bien es cierto, ¿verdad?, esa pareja, esa persona, esa ayuda idónea, pero también es importante tener esa relación sana, sin violencia. Hay que salir de la violencia, hay que evitar y no criticar a esa mujer, como bien usted lo decía. Muy bonito, es verdad, pero incluso que te digan, voy a cambiar, y te busquen una y otra vez, y ese cambio no llegue, también es parte de la violencia, y está en nosotros poder decidirlo. No todos tampoco abordamos de la misma forma, ¿verdad? Los temas. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Odilí, por el espacio y bendiciones. Cuidémonos y sobre todo no permitamos desde la entrada ningún tipo de violencia. Ok, besito para todas nosotras. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos.